hermano, es como dice Filipenses capítulo 4 versículo 8. Vaya usted entonces a Filipenses y va a encontrar el título muy veraz. No hay nada que cambiarle, no hay nada que decir adicional en ese título. Espero que usted ya esté llegando por amor a Cristo. Amén. Llegamos. Filipenses capítulo 4 versículo 8. El título de esta palabra hoy, el mensaje es: en esto pensá. Amén. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué, hermano? Pensá. Ahora yo le pido que lea conmigo el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Recuerden lo que también el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 1, que sé imitadores de mí como yo de ¿qué? De Cristo. Aquí en el versículo 9 solo encontramos lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Pero tenga en cuenta que cuando Pablo está diciendo estas palabras, que lo que han aprendido de él y han recibido de él, es porque él lo recibió ¿de quién? Y lo aprendió de Cristo. ¿Está claro? Amén. La palabra de Dios nos insta, hermano, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Son tiempos muy difíciles, hermano. Son tiempos difíciles para el cristiano. Para nosotros son tan desafiantes los hijos de Dios y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios antes, sí, son diferentes. Uno puede decir los tiempos han cambiado un poco, pero los tiempos siguen siendo radicales con cada uno, en el sentido de que quién es quién y quién no es. El quién sigue verdaderamente a Cristo, quién es verdaderamente discípulo de Cristo, quién es un verdadero cristiano, quién es un verdadero que sigue a Él. Porque muchos hoy se llaman cristianos, hoy el lenguaje ya se volvió genérico. Ya alguien le dice Dios te bendiga y dice usted es cristiano, y resulta que la persona ya hay bendiciones por el WhatsApp, ¿cierto? Por eso, y dice, ay, este es cristiano, ay, mira cómo ora de bonito en la televisión, mira cómo ora de bonito en la radio. Mira ese locutor, y después usted a la hora, hermano, está echando madrazos, está diciendo chistes verdes, y usted dice, bueno, ¿y esto qué? Yo no es que estaba orando bien bonito al principio y después ahora no es congruente. La gente está en todas esas situaciones. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos siendo bombardeados en nuestros sentidos. Los niños, los jóvenes, los niños, hermanos, desde los niños hoy, a través de estos medios, a través de este sistema, están siendo bombardeados. Nosotros también. No hay duda que somos todos, desde los niños hasta los adultos. Todo lo que está colocando el enemigo o Satanás para destruir sutilmente y esclavizar la mente de los seres humanos. Vemos la gente, hermanos, sutilmente esclavizada hoy a tantas cosas. Sometidos, sus mentes están allí, la gente hoy, o sea, hoy es una situación y esto no es solamente nomás en Latinoamérica, sino en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Quizá de pronto algunos países limiten mucho las situaciones con este equipo, con este aparato, ¿cierto? Limiten muchas situaciones de aplicaciones, de que lo que la gente no pueda ver, porque la gente se va a disparar más, se va a tener una vida deliberada, una vida más, hermano, liberal a todo lo que está pasando alrededor del mundo.
De hecho, fue lo primero que hizo con la mujer Eva en el huerto del Edén, Satanás. Vaya usted conmigo, capítulo 3 de Génesis, versículo 1 al versículo 7. Y usted va a ver cómo Satanás, dice allí, cautivó la mente, y es lo que hoy está pasando. No hay nada, no hay nada diferente, hermano. Mire, ¿hace cuántos años sucedió esto en el huerto del Edén? Una mujer feliz, un hombre feliz, un hombre que lo tenían todos, hombres que no habían pecado, pero hombres que tenían voluntad propia, amén, que Dios les había hecho con una voluntad, ¿cierto? Con una voluntad para escoger, porque Él les había dado instrucciones, y una de las instrucciones que el Señor verdaderamente le dio, o el mandato que le dio, era que podían comer de todo lo que está allí en el versículo, leamos pues capítulo 2 versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente que morirás. Era el único, pues, sí, hermano, el único mandato que tenía el hombre. O sea, como un mandato de que Dios colocaba límites. En otras palabras, prohibía al hombre tomar y comer de ese árbol. De todo podía, pero era el único mandato y la única orden que Dios había generado en el huerto del Edén. Amén. Recuerden, no había pecado, no había nada que generar alguna instrucción, algún mandamiento por causa del pecado, todo se dio ya después del pecado. Pero aquí la serpiente, dice en el capítulo 3 versículo 1, que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con una pregunta, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Podemos ver, hermano, ahí en la escritura, hermano, de qué manera fue atrapada la mente de Eva, hermano, en una forma tan cautivante como una pregunta que necesitaba una respuesta, una pregunta que era totalmente engañosa, falsa, porque acabamos de leer allá en Génesis 2 que el Señor le había dado mandato de que no comieran de ese árbol, no que no lo tocaran. Pero Satanás, siempre tratando de distorsionar, y eso es lo que tenemos nosotros hoy que tener en cuenta, hermano, porque el enemigo está tratando de distorsionar todo, hermano, tratando de traer confusión a la mente del creyente con todo lo que está pasando. Hoy las redes, la televisión, los libros, todo lo que podamos ver, contemplar con nuestros ojos, hermano, quizá ya no todo es verdad. Ya no se sabe qué es verdad, ya no se sabe qué es cierto, ya no se sabe si es falso o no. Todo hoy circula alrededor, hermano, de una astucia para traer y confundir y atrapar la mente. De alguna manera, Satanás, estando allí en el huerto también, en ese lugar, que Dios lo permitió, hermano, en la soberanía, forma de Dios. Usted no podemos discutir con Dios porque lo puso allí. ¿Cierto? Eso, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero Él lo puso allí.
Y dice, ¿por qué no estaba afuera? ¿Por qué no, también no le habló desde afuera, desde el huerto? Estaba allí, en el lugar más hermoso, en el lugar que lo tenían todo, pero ahí estaba, en la forma de Dios, como Dios es. Porque llegamos a pensar y a razonar nosotros, hermanos, nos vamos a enredar en el asunto y vamos a terminar blasfemando inclusive de Dios y negando a Dios y culpando a Dios, porque muchos hacen esto. Y bueno, si Dios lo puso ahí, fue culpa de Dios, que el hombre pecó por culpa de Dios. Eso, cualquier información sacan, cualquier situación con esto, hermano. Pero lo que quiero hacerle notar a usted fue la astucia de Satanás allí, de la forma que trató de cautivar la mente de esta mujer, Eva, que había sido hecha imagen y semejanza de Dios, que había sido tomada del varón, de la costilla, que tenía comunión con Dios, con el Señor. Tenía comunión. La astucia de Satanás en este lugar y la forma como llega a la mujer, tal vez en un momento quizá de descuido de Adán, permitió que pudiera tener una conversación como tan rápida, como que todo se dio. Pero hoy, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque las cosas hoy están llegando de esta misma manera, iglesia, queriendo atrapar, cautivar, y es muy rápido. No nos podemos descuidar. Tenemos que tener cuidado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo anda, hermanos, allí. De la misma manera como usó con Eva, en esta forma, con esta pregunta, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol, cuando Dios le ha dicho de que todos los árboles podían tomar, de todos los frutos. Pero ella respondió muy rápido y dijo, el fruto de los árboles del huerto. No, no es cierto. Respondió y quedó ahí enclavada, hermano, de una vez. La conversación no quedó allí, siguió ella. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Hermano, de una u otra manera el enemigo ya tenía la mente de Eva cautiva. Como hoy en día a los creyentes, a los muchachos, a los jóvenes, hermano, de alguna u otra manera, con todo lo que está pasando en este momento, está tratando el enemigo de cautivar nuestra mente, tratando de llamar nuestra atención con preguntas, con sutilezas, con irrealismo, con cosas que pueden llamar a tus ojos la atención, a tu mente la atención. Recuerde que Moisés fue atraído a la zarza. ¿Y por qué cautivó como la mente? Aunque Dios estaba llamando, no cautivando la mente, estaba llamando la atención de Moisés. Diferente aquí, no había un engaño, no había algo del Señor para Moisés. No había ninguna trampa, estaba llamándolo a un propósito, a un plan divino. Pero Satanás está usando aquí una pregunta para cautivar, para engañar. Dios usó una zarza del cual era antinatural que una zarza pudiera arder y no se consumiera, y llamó la atención de Moisés y fue hasta allá a ver con sus propios ojos. Y cuando escuchas la voz de Dios, ¿cierto? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Entendió Moisés que era la voz de Dios. No había ninguna trampa, no había ningún irrealismo, no había ninguna imaginación, no había que Moisés estuviera cayendo cautivo en algo, plan maquiavélico de Dios. Había un plan divino, pero en este caso de Satanás había un plan
de destrucción, hermano, detrás de aquello, un plan destructivo, un plan para destruir lo que Dios había colocado en el huerto del Edén, hermano, para destruir la mente, para destruir el corazón. Sabía Satanás que si llegaba a la mente con una pregunta, de esta manera cautivaría el conocimiento y llamaría la atención de aquella mujer. Y fue así, hermano. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quiero leerlo en otras versiones, permítame, aquí lo voy a buscar. Génesis capítulo 3, que me llama mucho la atención, el versículo 1. En la versión Biblia libre dice de la siguiente manera: la serpiente era más astuta que cualquiera de los otros animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y le preguntó a Eva: ¿en serio Dios dijo que no pueden comer del fruto de todos los árboles del jardín? ¿En serio? Con que Dios ha dicho, y hoy también se está presentando esa pregunta, tal vez de esta manera, o en serio, con que en serio de que allá te prohíben todo. No, ¿cierto? Y una vez te responde: no, es que no me prohíban todo. De una, cautiva la mente. Comienzas. Sí, pero yo he escuchado que te prohíben, todos pastores prohíben que las mujeres no se pinten, que no se peinen, que no tengan el cabello largo, y comienzan por cualquier sutileza, hermanos. Y entra allí sutilmente el enemigo. Y yo no te digo solamente nomás en cuanto, sino a las filosofías, a las falsas doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles que están tratando de cautivar a los creyentes que están allí en la verdad, en Cristo, hermano, usted y yo. Esto ha pasado. Han caído muchos en esas sutilezas. Han sido cautivados con una pregunta. La versión Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó: ¿es verdad que Dios no le permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? El versículo 5, en estas mismas versiones, déjeme leerlo, estaba ahorita leyendo. Versículo 5. Dice así: en la Biblia, versión Biblia libre, dice: lo que sucede es que Dios sabe que tan pronto coman de él, verán las cosas de una manera distinta. ¿Ve usted cómo está yendo a la mente? ¿Cómo está impactando la mente? Verán las ¿qué? Las cosas de una manera ¿qué? Distinta. Y serán como Dios, conociendo lo que es el bien y el mal. La Biblia, Nueva Biblia Viva, dice: lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. El versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente, voy a leer en la Reina Valera primero, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: que en ese momento, el versículo 6, ¿cierto? Versículo 6, perdóneme.
en la Nueva Traducción Viviente. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. La mujer quedó ¿qué? ¿De qué manera el enemigo está hoy, hermano? Por eso la palabra hoy, el título es En esto pensá. En esto pensá. Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con palabra y acción. Lo que dejamos entrar, lo que usted deja entrar en su mente, lo que usted está dejándose dejar cautivar, perdóneme, quizá cada uno de nosotros sabe cómo está nuestra vida y qué estamos tomando de este mundo, hermano. De este mundo no tiene nada, fíjese. Pero, hermano, de alguna u otra manera estamos ahí viendo las noticias, viendo la televisión, viendo la película, viendo la serie, ¿cierto? Viendo la novela. Hay creyentes que están viendo novelas, hermano, donde se produce una amargura, tristeza, robo, desengaño, traición. No, pastor, es que yo la veo porque es que eso me ayuda a abrir a los ojos y para que no me van también a mí, no me van a engañar de la misma forma. Entonces yo estoy aprendiendo porque si sé que ella pasa por lo mismo, entonces yo voy a saber cómo hago. Cuentos del diablo, hermano. Cuentos de este mundo, hermano. Porque si usted está en Cristo, hermano, si usted tiene cuidado de las cosas del Señor, el Señor tendrá cuidado de las situaciones de nosotros, hermano. Si nosotros, hermano, aprendemos a vivir como Cristo hizo, Él fue ejemplo en esta tierra, hermano, usted no tendrá temor de lo que el enemigo quiera poner enfrente suyo. Porque así mismo dice la palabra, junto con la tentación vendrá la salida, hermano, vendrá la respuesta. Si nosotros tenemos comunión con Él, lo conocemos, hermano, a Él, pedimos respuesta a Él, hermano, preguntamos a Él, no vamos a caer, hermano, en situaciones complejas del diablo, hermano, que quiera presentarnos adelante. ¿Cómo respondió el Señor Jesucristo frente a las tres tentaciones del enemigo? Escrito está, escrito está. Escrito está, Satanás. Si nosotros, hermanos, la palabra de Dios está escrita en nuestros corazones, la palabra abunda en nuestra mente, en nuestro corazón, la vivimos, confiamos en ella, esperamos en ella, hermano, Dios va a tener cuidado, Dios va a estar en protección de su pueblo, de usted, de su mente, de su vida, de su entrar, de su salir, para que no caiga en el pozo, hermano, que los enemigos tienen preparado. No podemos desconocer que así como David, toda la mayoría de salmos, usted puede notar en la mayoría de salmos, Señor, guárdame, Señor, Señor, allí de mis enemigos, y la lucha siempre era contra sus enemigos. Guárdame del león, guárdame de la red, de caer en la red, Señor, en el lazo del enemigo, del león rugiente que quiere hacerme daño, del que quiere despedazarme. Es saber que tenemos un enemigo. Claro que tenemos un enemigo, pero Satanás, créalo que no se le va a presentar a usted así directamente como Satanás. Hoy utiliza todos los mecanismos y todo el sistema para querer de una manera cautivar y traer el pensamiento del creyente, hermano. Y nosotros tenemos que tener cuidado, la iglesia. El mundo ya está en su situación, están cautivados, están esclavizados, allá la gente está así. Quizá de nuestra familia los vemos en esta situación, quizá conviviendo con la misma familia, en la misma casa, vemos allí cómo están esclavizados, hermanos, a este tipo de cosas, a este sistema que están allí, que no pueden dejar de vivir, que si se les quita por mediodía, ese hermano es como que se murieran. Y verdad, así ya está la gente. No pueden vivir sin un elemento ya, no pueden ser ya las personas. No pueden estar alegres porque si no tienen un elemento como estos, un aparato de estos, entonces su vida está arruinada. Si se le pierde, ¿qué mejor dicho? Ay, se me perdió, ¿dónde está? Y es esa presión y esa mucha preocupación que se me hizo y me lo robaron o qué pasó y busca este elemento por toda parte. Yo creo que a usted y a mí tal vez
Nos ha pasado que se haya perdido este elemento. O tal vez, hermano, que la rapiña, hermano, es cierto, ahí por estar ahí en la calle, te lo arrancaron de una isla. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Y pero yo no estaba viendo nada malo, lo estaba utilizando ese aparato, ese cacharro. Y si ahora qué hago, ay Dios. Y se siente uno como que tal vez le quitan una porción de un bracito de uno, como que dice, uy, esto como que. Pero vaya usted en el camino, hermano, y que le arrebaten la Biblia. A ver, usted, ay, me robaron la palabra de Dios. Uy, la Biblia, uy, todo lo que tenía marcado la Biblia. Uy, ¿ahora qué hago? Me voy a morir. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra vida? Como creyentes en Cristo debemos de examinar lo que está tratando de entrar en nuestras mentes, hermanos, sutilmente, a través de todos los medios como la televisión, los libros. Yo sé que hay cristianos que leen libros, hermano, y leen libros de este mundo, de gente, personas mundanas. Y hay libros que tienen un contenido, pero hay gente que te lleva tanto a filosofar contra Dios, a negar a Dios, a ir en contra de los pensamientos de Dios, a ser a usted autosuficiente, a usted a llevar el éxito. Usted puede salir del fracaso, puede salir de la olla. Haga esto, tenga esto, este es el consejo, y entonces usted va haciendo esto. Y me gusta este libro, pastor, porque es que este señor salió de la olla, entonces yo también puedo salir de la olla también. Qué cuento, hermano, del diablo, hermano. Hace rato el Dios te sacó de la olla del infierno. Son cosas tan sutiles, hermano, que están queriendo cautivar. Las conversaciones aún infructuosas. Dios no nos envía a cerrar las conversaciones con los demás. Dios quiere que seamos luz ante los demás, hermano, que llevemos el evangelio, las buenas noticias. Pero que nosotros seamos sal en medio de esta tierra, hermano. No que vengan los demás y entonces quieran convertir nuestro corazón y quieran acaparar nuestra mente con todo lo que hacen. Conversaciones que no tienen sentido, infructuosas. Y quizá eso hay entre el pueblo de Dios. Y ahí es en donde el enemigo aprovecha, hermano, para cautivar ahí en una conversación, hermano, y traerte sutilmente las películas. Y ahora lo que más quiere traer fascinación a la mente del ser humano son las redes. No sé si me puedes ayudar. Hay un cerebro allí y es la mente de la persona, y verdad que lo que si hoy, hermano, abunda en la mente del mundo, de los niños, de los jóvenes en este momento del mundo, hermano, es eso. No hay nada más que abunde, hermano. Los muchachos, hermano, están nada más pensando en el salón, en la universidad, nada más están pensando inmediatamente en qué momento les dan la oportunidad para coger esto y inmediatamente agarrarse ahí, hermano, de eso. Mire, hay un cerebro que tiene todas estas situaciones. Es una pintura, es un dibujo, es una forma, pero es una forma de ilustrar cómo el mundo está en este momento, hermano, cautivo en esta manera, hermano. Nunca el mundo, nunca la mente del mundo, la mente de los seres humanos había estado tan cautiva, tan esclavizada, hermano, como está ahora. Usted lo ve en sus niños, usted lo ve tal vez en la casa, usted lo ve en la gente, lo ve en las reuniones. Ya es difícil, hermano, tener una conversación, una reunión familiar, hermano. Es difícil, hermano. Ya están esperando allí en la mesa y es todos allí con ese bendito cacharro, hermanos. O sea, ¿en qué mundo ya estamos tan sutil que aún los creyentes también estamos en esa situación, hermano? Yo trato, hermano, de que cuando estoy con mi familia, hermano, hago esto a un lado y me olvido, hermano. Esto no me tiene que dominar mi vida, hermano. Las redes, ese sistema no puede dominar tu vida. No puede controlar tu vida. El enemigo lo va a tratar de controlarlo a través de tus hijos. Mamá, mira tan bonito lo que encontré esta aplicación, y que mamá, mira que este jueguito para usted, para que usted aprenda más, para que usted no le vaya a llegar el Alzheimer tan temprano, mamá. Entonces tenga este jueguito, mamá, para que usted haga ejercicios. Y usted se mete, ay, sí, verdad, no, está bueno, ¿no? Cuentos del diablo, hermano. La mente
tenemos la mente, dice la palabra, y la mente de Cristo. Él fue el que sanó nuestro corazón, libertó nuestra vida, pagó con su sangre preciosa, hermano. Nos rompió las cadenas del pasado que nos ligaban, hermano. Todo lo hizo Dios, hermano. No hay nada que Dios no hizo en su corazón, hermano. No hay nada que Dios dejó ahí para que te molestara tu vida. Dios lo hizo completo en nuestra vida. Dios trajo liberación en nuestra vida completa, hermano. Él pagó todo en la cruz del Calvario. Su sangre bendita nos limpió de todo pecado, hermano, de toda inmundicia, de todo lo que había en nuestra mente. Dice que nosotros en nuestra mente éramos enemigos de Dios, hermano. Dice Salmos capítulo 7 versículo 9: Dios justo que examina nuestros pensamientos y ves nuestros deseos. Dice la parte A, que examina nuestros pensamientos y ve nuestros deseos. Palabra de Dios para todos es en esta versión. En la Nueva Traducción Viviente, en la parte B: pues tú miras lo profundo de la mente y del corazón, oh Dios justo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículo 23. En la Nueva Biblia Viva lo voy a leer para que usted, si me puede colocar cuidado, tranquilo, apúntelo, después lo lee usted. 7, 23, 24, 25 dice: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley está en guerra contra mi mente. Escúcheme, mire como dice aquí la Nueva Biblia Viva. Esta ley está en guerra contra ¿qué? Contra mi mente y me tiene cautivo. Ay, hermano, y dice entonces el apóstol Pablo: qué triste es el estado en que me encuentro. O en la Reina Valera dice: miserable de mí. ¿Cierto? ¿Quién me podrá librar? ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Versículo 25, hermano. Y donde usted tiene que tomar y apoyarse y aferrarse de la palabra que es viva, que es espíritu. Aquí el versículo 25, hermano, dice: gracias a Dios, Cristo lo ha logrado. ¿En dónde? ¿En quién? En conclusión, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley del pecado. ¿Cierto? Claro, la naturaleza, esa naturaleza no va a dejar de estar, hermano, obrando en su vida hasta que usted parta de esta tierra, hermano, o yo parta de esta tierra. Esa naturaleza pecaminosa va a obrar hasta el último aliento de su vida, hermano. Es indiscutible, hermano. Pero la ley en Cristo, hermano, el cual nos redimió en nuestra mente, hermano, nos ha hecho libres. No estamos sujetos a esa naturaleza ya descontrolada como antes vivíamos y como vive el mundo. Porque hoy el Espíritu Santo que reposa en nosotros, recuerde que la vez pasada decíamos, ya usted, su cuerpo, ya usted no es dueño, sino que el dueño, el administrador, el que permite pasar o no entrar a su cuarto, a su asiento, a sus emociones, a su mente, es Él. Hermano, si el mejor filtro que podamos nosotros tener para todas estas situaciones que quieran venir a nuestra mente, a nuestra vida, hermano, el mejor filtro es la palabra de Dios. No hay nada así. Pero si la palabra de Dios mora en la vida del creyente. Por eso le es difícil a un nuevo creyente, hermano, que no tiene la palabra morando, apenas está conociendo el evangelio. Hermano, pues es muy fácil volverse a enredar en las situaciones del mundo, en las conversaciones, en todo. Usted lo ve que es así, y así vivimos nosotros al principio, hermano, en ese proceso de santidad.
Pero a medida que tuvimos comenzar a tener contacto con la palabra de Dios, de un Dios santo, de conocer la mente de Cristo en la palabra de Dios, la mente de Cristo, lo que le desagradaba a Él, lo que le agrada a Él, lo que es verdaderamente vivir para Él, comenzamos, hermano, a nosotros a guardarnos, a pensar en aquello. Y si pensábamos en aquello, entonces nos cohibíamos porque no le agrada a Dios. Pero muchas veces actuamos en nuestras fuerzas, y Dios no quiere que usted actúe en sus fuerzas. Dios quiere que usted y yo dependamos de Él. La palabra de Dios también nos dice en Tito capítulo 1 versículo 15: a los que tienen mentes puras todo les parece puro. Eso es para usted y para mí. Pero los que son corruptos y se niegan a creer en Dios, nada es puro, porque tanto sus mentes como sus conciencias están corrompidas. Esa es la vida del mundo hoy, hermano. Está la mente corrompida, lo que veíamos ahora en esa figura, en esa ilustración. La gente, su mente, su vida y asimismo sus acciones, su diario vivir, su diario caminar, hermano, es conciencia y su mente corrompida. Pero usted y yo somos llamados a ¿qué, hermano? Como dice Filipenses capítulo 4 versículo 8, en todo lo que verdaderamente significa cada palabra, hermano, nos lleva a Cristo. Pablo lo dijo: no solamente nomás piensen, sino que hagan, actúen lo que han visto de mí, lo que han aprendido de mí. Pero eso es lo que yo he aprendido y he visto de Cristo. Aunque no tuvo contacto con Cristo humanamente allí como los apóstoles, pero fue, hermano, de alguna u otra manera visitado por el Señor, hermano. Dice: en cuerpo no sé, pero recibí instrucción del Señor. Lo vi en toda su gloria, hermano. Y fue recibido. Y el Espíritu Santo de Dios en la vida de Pablo, hermano, fue manifestado en gran manera. Y es así también como en nosotros debe manifestarse esa gloria de Dios en nuestra vida, hermano, en su vida. Créalo, el material y la información de alguna manera, como la serpiente dijo a Eva, con que Dios dijo, con que Dios está diciendo. Ahora, ¿tiene problemas usted con sus pensamientos y sueños ilusorios? Déjeme decirle que hoy se está presentando tanta suciedad ante el mundo, hermano, por todos los medios audiovisuales bajo la forma de un irrealismo. Alguien dijo: los lodos de alcantarilla y del pozo ciego. Nadie de ustedes, los que estamos aquí, nos gustaría caernos en una alcantarilla, ¿cierto? Pero eso está buscando la gente, cada vez ensuciarse más. O sea, ¿hasta dónde se ha llegado a un mundo, hermanos, de decir que todo esto, como lo vio aquella mujer, agradable y codicioso, la gran fantasía que está haciendo Satanás, que se disfraza como ángel de luz? Pero sabemos usted y yo que ese disfraz detrás está él para destruir, para matar, para corromper. Créanlo, hoy no se sabe qué es verdad y qué es mentira o falso, hermano. Como creyentes somos responsables de nuestros pensamientos y podemos dirigirlos hacia ideales elevados y santos como Dios quiere. Era el deseo de Pablo que los filipenses, esta iglesia, hermano, verdaderamente tuviera la mente de Cristo. La mente de Cristo. Si nosotros pudiéramos, hermano, investigar la mente de Cristo y tener todo lo que el Señor
hizo fue realmente la voluntad del Padre. No hubo nada más por la mente de Cristo, ni siquiera hacer su propia voluntad. Era agradar al Padre. No había nada más que reposar en su mente. Usted me dice, sí, pastor, es que él 100% Dios, pero déjeme decirle también 100% humano. ¿O no fue tentado en todo? ¿No fue persuasivo con las preguntas de los fariseos, con la moneda? Porque él conocía sus pensamientos. ¿No querían cautivar la mente humana del Señor con todas las preguntas que estos hombres sacerdotes le hacían para hacerle caer? Porque si respondía de tal manera, entonces le iban a... Y si respondía de la otra manera, también. Pero como estaba el soberano ahí, nuestro Dios, sabía los corazones, sabía los pensamientos de aquellos inicuos. Entonces, hermano, la respuesta era que dejaba a esta gente sin palabras, sin armas. ¿Cómo hubiera sido más bien la respuesta de Eva ante la pregunta? No, es falso lo que tú dices. Dios se dijo, mi Dios. Pero mire cómo se refiere. Mi Dios dijo que no comiéramos solo de este fruto. Vienen las preguntas, claro, vienen las formas, claro, va a venir a usted, sí, pero usted cómo va a responder, con qué mente, con qué mentalidad, cuál va a ser su postura, cuál va a ser su acción, cuál va a ser su salida. ¿Cómo nos mostró ejemplo el Señor? Fue tentado en todo. Él nos mostró realmente cómo ante la persuasión, ante la sutileza, ante la forma de cautivar la mente a través de una pregunta, pero el carácter de Dios y estaba manifiesto en el carácter, la esencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente usted, su carácter y la conducta, hermano, empiezan en la mente. Nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas que le damos cabida en nuestros pensamientos. Y es verdad, hermano. Solamente nomás con que pensamientos vengan, no necesitamos que alguien venga y te haga una pregunta, ¿no? O que usted vaya a una red, o que usted vea una película. Usted dice, bueno, me hago como un ermitaño por allá lejos, me voy solo a una montaña a vivir, nadie más, para que no me alcance pecado, ni la red, ni nada, no haya internet, no hay nada quien me llame, todo eso, no hay nada. Solo me llevo la Biblia y no más. Allá usted, hermano, allá solo en esa naturaleza pecaminosa, también van a llegar, hermano, los dardos a su mente. ¿De qué manera respondemos a esos pensamientos inmediatamente? ¿Nos dejamos cautivar en ese momento por la razón, por lo que estamos viendo en nuestros ojos, por lo que llega inmediatamente? ¿O inmediatamente rechazamos? ¿O inmediatamente de qué manera permitimos que Dios, el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos ayude en ese momento? ¿O le damos rienda suelta, hermano? Y eso ha pasado en nosotros. Y cuando le damos rienda suelta, aquellos pensamientos, hermano, nos perturban, quieren turbar nuestra vida espiritual. Te llevan a una situación donde puedas allí tener momentos donde te sientas y dices que Dios no está. Dios, ¿qué pasa? No veo la respuesta de Dios. El pensamiento está haciéndose más grande. El problema, la dificultad, la enfermedad, ¿cierto? El decreto, la situación que pueda llegar. ¿De qué manera respondemos, hermanos? ¿De qué manera podemos nosotros? Y es a la palabra como el Señor respondió. Así como le respondió a Satanás, así también podemos nosotros responder aún a esos pensamientos ajenos a nuestra vida, hermano, que quieran de una manera turbarnos, alejarnos, poner en duda la palabra de Dios. Es tan así el diablo, tan sucio, es tan sutil el diablo, que cuando aún estamos leyendo la misma palabra de Dios, vienen pensamientos sucios, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado eso o a mí solamente, no.
Pablo recomienda a sus lectores que se concentren en aquello que traerá consigo una vida digna y la paz de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 10, en la versión Biblia Libre dice de la siguiente manera: pero yo, el Señor, veo lo que la gente piensa, examino sus mentes para poder recompensarlas según sus actitudes y su forma de comportarse. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Pero no solo el Señor está viendo, hermano. Obviamente el enemigo, hermano, no tiene poder, pero él de una u otra manera está mandando sus dardos a ver si nosotros, hermano, le damos el lado, hermano. Le damos el momento. Eva le dio el lado y aprovechó el enemigo, hermano, para seguir trayendo su irrealismo, su engaño, hasta llevarlo a ser consumido. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Escuche. Pues pensaban y ¿qué? Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían ¿qué? Lo malo. ¿Cuál es la respuesta de todo creyente, hermano? Si Dios te ha libertado del pecado, si Dios te hizo libre, si Dios lo hizo de tal manera, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diario vivir, hermano, nuestros pensamientos deben estar alineados a los pensamientos de Él. La palabra de Dios dice también que los pensamientos de Él son más ¿qué? Más altos. Salmo 139, versículo 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, versículo 2. El mismo Salmo 139, terminando el versículo 23 y 24, dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cómo usted, hermano, procede? ¿Cómo usted actúa ante las situaciones, ante las sutilezas del enemigo, de Satanás en sus vidas? Y permítame ya para ir terminando. Salmo 101, versículo 4 dice: me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. No recuerdo esta versión, pero me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. Salmo 101, versículo 4. Salmo 51, versículo 10. Dios mío, en la traducción lenguaje actual, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. Mire cómo le decía al salmista aún en oración. Esta es una oración, hermano. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. Salmo 90, versículo 12 dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Y por último, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dios hará que se olviden de hacer el mal. Escuche. Entonces ustedes y sus descendientes lo amarán y lo obedecerán con toda su mente y con todo su ser, y no por obligación. Así podrán vivir muchos años.
es verdaderamente Filipenses capítulo 4 versículo 8. Solo usted medite todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna